Buenos días, bueno, un día más, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando lo veáis. Gracias por estar ahí. Y vamos a continuar con esta serie de vídeos que empezamos el día anterior, donde hablamos de la importancia de entender la palabra de Dios en tiempos de oscuridad, ¿vale? Entonces, como comentamos en el día anterior, que hicimos una idea muy general, la idea es hacer una serie de vídeos haciendo un desarrollo paso a paso para entender algunos de los pilares fundamentales de la palabra de Dios, donde nosotros, cada uno de nosotros, independientemente de que seamos hombre o mujer, y la edad que tengamos y de nuestra condición, que tengamos unos cimientos donde afincarnos en roca firme y edificarnos con la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, dentro de esta serie de vídeos, hoy que traeremos varios, ¿no? Traeremos paso a paso, trataremos de hacerlo completo y que la gente lo pueda entender y sobre todo que lo pueda entender para aplicarlo en su diario vivir. Hoy trataremos el pedid y se os dará. Es muy importante entenderlo bien y la relación que tiene con el libre albedrío, ¿vale? Porque tiene una relación muy importante. Bien, y vamos a empezar por el principio, ¿no? Como siempre, que lo correcto, por nuestro principio, en este caso, para lo que interesa este vídeo. Que es, el pedid se os dará necesita previamente de unos condicionantes para ser dado, por así decirlo, ¿no? Vamos a explicarlo para que se entienda bien. Nosotros podemos orar a Dios, ¿sí? Y podemos pedirle en nombre de Jesús, ¿sí? Y dicho está, escrito está, que todo lo que se pida en el nombre de Jesús, el Padre os lo dará. Y esto es así, esto es inquebrantable, irrefutable. Simplemente es amén. Bien. Entonces, ¿pero cómo hay que hacer esto de una forma correcta para que la petición sea escuchada y dada? Y aquí es donde entra todo, ¿no? Bien, primero de todo, hemos de entender dónde estamos en nuestra vida. Y hemos de ser honestos con nosotros mismos. Si estamos en la luz, somos dignos hijos de Dios, somos fieles hijos de Dios, o estamos en las tinieblas, o estamos entre medio de ambas, o somos oidores pero no hacedores. No importa dónde estemos, ¿no? Simplemente es ubicarnos correctamente. Porque si nosotros pedimos inteligencia, hermosura, riqueza, belleza, que se me cure la enfermedad, poder solventar los problemas que tenga, cualquiera de estas cosas que nosotros podemos preguntar, que podamos pedir por el perdón, ¿realmente esto lo pediría un hijo de Dios? Porque el pedid y se os dará está hecho para ser cauce para un fin mayor. Es como ser ríos de agua viva para dar de beber al sediento. ¿Sí? O sea, porque cuando uno pide riquezas, pide cosas materiales, pide que se resuelvan sus problemas, ¿quién pediría eso? Eso es, hasta cierto punto, o sin cierto punto, es egoísta. Entonces, ¿quién le pide al Padre para ser egoísta? O sea, ¿estamos siendo hacedores de la palabra de Dios? Porque no vayamos a querer el reino de los cielos, la vida eterna, y vayamos a querer la promesa de Dios sin hacer la palabra de Dios, sin ser recto ante Dios, sin cumplir la palabra de Dios, sin cumplir los mandamientos de Dios. Porque si somos pecadores o estamos en las tinieblas, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué se nos va a dar? ¿No? O sea, aquí se dijo, y está escrito, todo lo que pidáis en mi nombre, dijo nuestro Maestro Jesucristo, nuestro Señor, amado es, el Padre os lo dará.
Y está puesto, y esto se lo dijo a sus discípulos. O sea, esto está hecho porque hemos de ser discípulos de nuestro Maestro Jesucristo, hemos de ser hijos de Dios, hemos de ser un cuerpo en Cristo. ¿Entendéis? O sea, para pedir y se os dará, primero de todo hemos de tener fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo y en Dios. Esto es fundamental. Y si tenemos fe inquebrantable en ellos, sí o sí seguiremos sus mandamientos y su ejemplo, la palabra de Dios, fielmente. Y si la seguimos, todo se nos dará. Pero no podemos pedir, de poder podemos, pero recibiremos, pues, bueno, lo que Dios en su gloria tenga, en su misericordia tenga, lo que Él considere. Porque, y aquí es donde nos relacionamos con el libre albedrío. Bien, Dios, en su inmensa grandeza y misericordia, nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, nosotros, afortunadamente, gracias a Dios, tenemos la potestad de elegir. ¿Sí? Entonces, ya sea que elijamos por ignorancia o que elijamos a sabiendas, todos los días de nuestra vida elegimos. A partir de cierta edad, cuando ya nuestros padres dejan de elegir por nosotros y tenemos una cierta edad y elegimos por nosotros mismos, elegimos. Y ya sea que estés eligiendo conscientemente o no, tú en tu diario acontecer estás eligiendo. Y tus elecciones te pueden llevar a hacer lo correcto o a no hacerlo. Y aquí entra el libre albedrío. Dios respeta el libre albedrío porque su voluntad es que estemos en imagen y semejanza y que tengamos libre albedrío. Entonces, si vivimos en un mundo en el que se ha expandido las tinieblas y nosotros las tinieblas las hemos normalizado, porque vemos si enciendes la tele, asústate, echa a correr, apágala, ¿no? Pero vemos contiendas, vemos egoísmo, se ha normalizado la fornicación, se ha perdido el miedo a las cosas malas, el alcohol, las drogas, un sinfín, son barbaridades. Y aún el que no hace nada de esto, ¿cómo tiene su corazón y su pensamiento? ¿Mira por el prójimo, ama al prójimo como a sí mismo, o es egoísta y mira primero por él y luego por los demás? Primero mis hijos y luego los demás. Es que hemos de situarnos de una forma honesta. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros pensamientos? Cuando sucede algo, ¿culpamos a los demás o miramos qué responsabilidad hemos tenido nosotros? Cuando oímos algo de alguien, nos escandalizamos y pensamos qué barbaridad lo que ha hecho aquella persona y le estamos juzgando, o simplemente amamos a esa persona tal y como es. Tenemos nuestro pensamiento y corazón limpio con nosotros y con ellos y tratamos de ayudar como si fuera nuestro hermano. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hacemos esto con total honestidad y honradez? O sea, ¿cuántos hay de verdad que sean hijos de Dios a día de hoy actualmente? Bien, pues si nosotros enlazamos este libre albedrío con el pedir y se os dará, ahí tenemos la respuesta. Si estamos haciendo todas estas obras que no son de Dios, quiere decir que el demonio obra a través de nosotros. Y si el demonio obra a través de nosotros, por mucho que nosotros pidamos a Dios, no se nos va a dar porque no somos hijos de Dios. Estamos siendo hijos del demonio por ignorancia en la mayoría de los casos. Y para empezar, lo primero que hay que hacer es erradicar el pecado. Todo lo que hemos normalizado, el alcohol, drogas, fornicación, la sexualidad de hoy en día es en gran medida fornicación, ideologías de género que están desenfocadas y barbaridades se han normalizado. O sea, ¿quién ha normalizado todo esto? ¿Quién se ha encargado de que aceptemos las cosas que antes nos escandalizaban como normales y como buenas? ¿Quién ha hecho que introduzcamos esto en nuestros corazones? Bueno, la respuesta es obvia. Pero la cuestión aquí está en que hemos de hacer como un pequeño reset y volver de algún modo a nuestro origen, porque nosotros de base estamos programados para amar y ser amados, para amar a Dios por encima de todo, que ese es otro vídeo que explicaremos también, el por qué.
pero nosotros de base estamos hechos a imagen y semejanza. No hemos de dejarnos corrompernos. Y si se ha permitido cierta corrupción, hay que erradicarla y volver al sendero de la luz. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ubicamos y dejamos, que es lo más importante, de pecar, que pecar no es solamente no robarás, no adulterarás, no poner a Dios lo primero, sino ponerte primero tú o tu familia y luego poner a Dios. Eso es un gran pecado y eso lo explicaremos. Haremos un vídeo solo para explicar eso porque es algo muy importante. Sino enjuiciar a cualquier persona por cualquier circunstancia que veas. Hay un sinfín de pecados. La fornicación, la sexualidad hoy en día es uno de los peores pecados y por eso está tan extendido a propósito. La música que oímos, un montón de cosas condicionantes para estimular esa parte sexual, pero no sagrada, no correcta, no bien entendida. ¿Dónde ha quedado el matrimonio? La pureza de la fidelidad. La pureza de ser una carne con una sola persona para toda la vida. ¿Dónde han quedado esos valores? Es fundamental. Bien, dicho esto, lo primero que hemos de hacer es erradicar de nuestra vida el pecado. Y una vez erradicamos de nuestra vida el pecado, porque hemos entendido nuestras circunstancias, porque hemos oído la palabra de Dios, porque Dios está acariciando, entrando en nuestro corazón, nos está purificando, el siguiente paso es comprometernos con Dios, a hacer lo correcto ante Él, a cumplir sus mandamientos. Tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ahí ya tendremos ganada la vida eterna. Ahí tendremos nuestra salvación ganada. Evitando pecar, haciendo lo recto ante Dios, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, ya en el momento en el que fallezcamos, tendremos la vida eterna. Ya habremos sido salvados. Bien, pero no es ahí donde hay que quedarse. Y ahí entra el pedid y se os dará, es ahí donde entra. Vale, has reconocido el error, has reconocido dónde estabas en las tinieblas, da testimonio de tu conversión, de tu transformación, de que ahora vives por y para Dios y estás en la luz, eres un hijo de Dios. Bien, salva tantas almas como puedas, el tiempo apremia. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Ya sea que fallezcas antes o que sea cuando Él venga, eso está cerca. Y que nos coja en el camino recto, que nos coja con el pie derecho. Ahí es donde entra el pedid y se os dará. Pide sabiduría de corazón, pero no para ti, no para que tú te glories, porque la gloria siempre es y será de Dios. Para que puedas ayudar al prójimo, amar al prójimo como a ti mismo. Tú te has salvado. Enhorabuena, felicidades. Una bendición de Dios. Trata ahora de hacer salvar a cuantos más puedas. Esto es la mayor oportunidad que nunca jamás la humanidad ha tenido y tendrá. Es la vida eterna o vivir eternamente en el infierno sin poder morir. ¿Entendéis? Es que es muy importante y en los siguientes vídeos iremos profundizando, porque todos estos vídeos, pero para que no sean muy extensos, los iremos haciendo de diferentes pasos. Todos estos vídeos, todos estarán relacionados, todos estarán para aplicar la palabra de Dios en nuestra conversión, en nuestro diario vivir, en nuestra vida de circunstancias, para después luego poder llevar esa conversión y esa transformación a los demás. Y así, como vasos comunicantes, para que podamos llegar a las mayores personas posibles, al mayor número de corazones posibles. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo, para finalizar el vídeo, el pedid y se os dará está ahí. Cuando tú ya vives en los frutos del Espíritu, ahí no hay egoísmo, ahí ya no vas a pedir nada para ti en soledad, porque ya nada quieres, porque ya vives en el gozo del Espíritu, ya vives siendo un hijo de Dios. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué necesitas? Ya has renunciado a la mayoría de las cosas materiales, las usas como el intercambio que dices, pero no le tienes esa necedad de querer más y más y ese egoísmo, no. Y todo lo que sea el pecado carnal, todo lo que sea la obra de la carne, has muerto para ello y vives para el Espíritu.
Entonces, en ese punto, ya todo lo que pidas será santo y no será para ti. Tú serás el añadido, tú serás el camino para llegar a otros. ¿Entendéis? Bien, lo vamos a dejar aquí y continuamos en el siguiente vídeo, desarrollaremos los puntos, que todos los puntos están como relacionados y al final son pilares, cimientos, pilares, donde edificamos nuestra vida y circunstancias y explicaremos todos estos pilares, los desarrollaremos, los entrelazaremos y haremos esa integración y esa aplicación para nuestra propia conversión y salvación y posteriormente poder hacer llegar esa palabra de Dios, esa conversión y ese testimonio a los demás para que los demás también puedan ser salvos. Así sea, así es. Amén. Bendiciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a todos. Perdonad. Solo añadir una cosita. Y es que esto lo voy a decir, lo tenía aquí preparado. Solo para que entendáis el amor y la misericordia de Dios y el contexto del cual hemos hablado. Que es San Juan 3 y empieza en el 16 hasta el 21. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nos envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. ¿Entendéis la relación de esto que hemos leído con lo que hemos hablado del pedir y se os dará y del libre albedrío? Bien, como contexto de lo que hemos hablado, pero hay muchísimo más contexto. Lo que hemos explicado está contextualizado en muchísimos versículos. Lo explicamos en un vocabulario en el que todo aquel que lo oiga pueda entenderlo, o eso se trata y se intenta, y que sobre todo lo que nosotros hagamos y digamos es de la palabra de Dios. Este es el único libro que todo ser humano debería tener y leer en su vida, porque este es el libro de salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Así sea, así es. Amén. Gracias, amigos hermanos. Nos vemos en el siguiente vídeo.